presentación? Vamos a ver. Sí, doctor. Ok. Porque me parece aquí que no se ve. Bueno, entonces lo más accesible en primera instancia cuando hay una lesión, ¿verdad? En la mama principalmente es una punción con aguja simple, ¿sí? Con la aguja, ¿verdad? De tomar muestras de sangre y todo eso. Entonces, allí al hacer una punción aspirativa, nosotros lo que hacemos es tratar de determinar si existen o no células malignas. Nada más. Nosotros no podemos hacer otro tipo de diagnóstico. Solo podemos descartar que exista que se trate de algo maligno o confirmar que se trate de algo maligno, ¿sí? Sin embargo, cuando hacemos una biopsia por Trucut, entonces ya tenemos tejido, ¿sí? Ya tenemos tejido mamario y ya podemos eso procesar, ¿verdad? Sacar una lámina y observar microscópicamente la histología. Entonces sí, ya podemos llegar a un diagnóstico definitivo, ¿sí? Por lo tanto, son distintos pasos, digamos, no siempre un pequeño nódulo se va a biopsiar con Trucut de buenas a primeras, ¿sí? Siempre se trata primero de realizar los métodos diagnósticos o de utilizar las técnicas más sencillas, como en este caso una punción. Si tenemos una lesión que sea accesible, pequeña, que sea quística, entonces se toma una pequeña punción para descartar que sea maligno, ¿sí? Una vez que se descarta que sea maligno, entonces se ve otro tipo de estudio, o sea, otro tipo digamos, de técnica, ¿sí? Para poder confirmar un diagnóstico o tener un diagnóstico definitivo. Dijimos que en la mastopatía fibroquística teníamos distintas alteraciones, ¿verdad? Que componían el espectro de ese grupo de patologías. Tenemos quistes, entonces, como aquí vemos, estas son formaciones quísticas, ¿sí? Estos son quistes. Aquí tenemos, esto es contenido, esto es proteína, ¿verdad? Sustancia proteinácea que viene de los lobulillos mamarios, ¿sí? Entonces, tenemos quistes, aquí también tenemos otros quistes, y también, ¿sí? Hay dilataciones de los ductos, ¿sí? Entonces, esa dilatación de los ductos conforman los quistes, ¿sí? Y esto sabemos que es microscópicamente, ¿verdad? Pero macroscópicamente es la unión de todas estas formaciones quísticas, lo vamos a ver como un aumento de tamaño en una zona de la mama, ¿sí? Esto se va a traducir como en una zona de la mama que va a aumentar de tamaño. Entonces tenemos estos quistes, después tenemos también algo que no aparecía aquí, les voy a agregar, que se llama metaplasia apócrina, ¿sí? Metaplasia apócrina, que también es otro componente de la mastopatía fibroquística, ¿sí? Vamos a ver también estasis, ¿sí? Estasis que es cuando se junta todo este producto aquí en los quistes o aquí en los ductos, ¿sí? Se juntan este producto, entonces esto es estasis, se llama estasis ductal, ¿sí? Se pueden ver también microcalcificaciones, como aquí se puede ver fibrosis, ¿sí? Todo esto que se ve aquí es fibrosis, por eso se llama fibroquística, ¿sí? Hay fibrosis, hay quistes, hay ectasia, ¿verdad? Cuando hay ectasia, hay dilataciones en los ductos, también hay, como dijimos, calcificaciones, pero todas son alteraciones benignas. Inclusive se pueden observar células gigantes, inflamación y todo eso, ¿sí? Esta es la metaplasia apócrina. Si se fijan ustedes, aquí entre esto y esto se van a dar cuenta de que es diferente el epitelio, ¿sí? Esta metaplasia apócrina es muy similar, por ejemplo, a las glándulas sudoríparas apócrinas, ¿sí? Voy a acercar, tienen un aspecto muy similar. Aquí la superficie como del epitelio es como una pequeña cabecita que se pueden desprender. Entonces se pueden desprender esto por decapitación, ¿sí? Célula por célula se puede ir desprendiendo como por decapitación, como las glándulas sudoríparas apócrinas. Sin embargo, los otros quistes que no tienen, las otras glándulas que no tienen metaplasia apócrina, tienen un epitelio seroso, ¿sí? Como este, ¿ven? Un epitelio seroso, cúbico generalmente.
Entonces, esto es metaplasia apócrina, ¿sí? Que se observa también dentro de la mastopatía fibroquística. Aquí tenemos fibrosis, todo esto es fibrosis. La hiperplasia también dijimos, era la usual, que era sin atipia, ¿sí? Y la hiperplasia era con atipia. Está la hiperplasia florida y la hiperplasia atípica. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que la hiperplasia sin atipia nunca va a ser un factor de riesgo para la evolución a un carcinoma de mama, ¿sí? La usual o la sin atipia, ya decimos, sin atipia, entonces no tiene atipia. Por lo tanto, es 0% su posibilidad de ser riesgo o factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos de una hiperplasia florida, ya aumenta de 1,5 a 2 veces, llega hasta el doble el factor de riesgo, o sea, ya tienen 2 veces mayor riesgo de desarrollar carcinoma de mama. Y si hablamos de una hiperplasia con atipia, hiperplasia atípica, el riesgo de carcinoma de mama es de 5 veces, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, una zona de mastopatía fibroquística, ¿verdad? Con un foco de hiperplasia con atipia, y eso quiere decir que ese foco de hiperplasia con atipia ya representa un riesgo de 5 veces, o sea, ya representa un riesgo de 5 veces para el desarrollo de un cáncer de mama posteriormente, ¿sí? Sin embargo, si tenemos solo hiperplasia sin atipia, el factor de riesgo es del 0%. Esto es muy similar, por ejemplo, a cuando vimos colon, habíamos dicho que, por ejemplo, los adenomas hiperplásicos, los pólipos hiperplásicos, ¿se acuerdan? Que no representaban un factor de riesgo para el carcinoma de colon. Sin embargo, los adenomas vellosos sí. ¿Se acuerdan de eso? Esto es lo mismo. Si tenemos hiperplasia sin atipia, es 0%, ¿verdad? Serían como los pólipos hiperplásicos. Sin embargo, si tenemos una hiperplasia con atipia, sería como los adenomas vellosos, ¿sí? Que ya aumenta el riesgo, ¿verdad? Para el desarrollo de cáncer de mama posteriormente. Entonces, en la hiperplasia sin atipia solo vamos a tener un aumento en el número de células, ¿verdad? En las glándulas o en los ductos, ¿sí? Vemos aquí hay un aumento del número de células en el epitelio, pero no hay atipia, no hay pérdida de la polaridad, no hay signos de, digamos, signos de anaplasia, de pleomorfismo, no hay células con nucleolo prominente, nada de eso, ¿sí? No hay atipia. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de una hiperplasia con atipia, ya hablamos de que las células empiezan a tener núcleos de diferentes tamaños, ¿sí? Ya hay una pérdida de la polaridad, empiezan a aparecer figuras mitóticas también raras, pero empiezan a aparecer, ¿sí? Cuando hablamos de la hiperplasia florida también recordemos que aumenta la posibilidad del riesgo, ¿verdad? Aumenta el riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. Pero en la hiperplasia florida lo que nosotros tenemos es nada más que un aumento bastante llamativo de esas células epiteliales. Entonces vamos a ver que esta luz, que aquí nosotros vemos una gran luz, ¿sí? En la hiperplasia florida ya disminuye. Hay disminución del calibre de las luces. Se observan pequeñas luces nada más. Pero si observamos bien célula por célula y analizamos, vamos a ver que no se observan cambios de atipia, ¿sí? O sea que no es una hiperplasia con atipia. La hiperplasia con atipia es esta, donde tenemos ya núcleos de diferentes tamaños, algunos hipercromáticos como este, algunos con nucleolos, ¿sí? Pero todavía no llega a ser un carcinoma in situ, ¿sí? Bueno, las otras patologías benignas de la mama, ya hablamos de la mastopatía fibroquística. Entonces la mastopatía fibroquística está compuesta por, como dice, fibroquística, entonces fibrosis, quistes, cambios de adenosis, metaplasia apócrina, las hiperplasias, ¿sí? Todo eso componen lo que se llama mastopatía fibroquística. Son cambios benignos.
que cuando hay hiperplasia con atipia o hiperplasia florida ya aumenta el riesgo del desarrollo de cáncer de mama. Sin embargo, tenemos otro grupo de patologías que son patologías benignas, como el fibroadenoma, el tumor filodes, el papiloma intraductal, la necrosis grasa, la mastitis, ¿sí? El fibroadenoma es el tumor más frecuente benigno, ¿verdad? Tumor más frecuente benigno y también de entre tumores, o sea, sin tener en cuenta benigno y maligno, en sí es el tumor más frecuente que se puede observar a nivel de la mama. El fibroadenoma sería muy similar al leiomioma en los úteros, ¿sí? En el útero, si yo les pregunto cuál es el tumor más frecuente en el útero, los leioniomas, ¿verdad? Entonces, los fibroadenomas son muy similares a los leiomiomas, solo que los leiomiomas, ustedes saben, son tumores de músculo liso, o sea, que están compuestos de un solo tipo de tejido. Sin embargo, los fibroadenomas tienen una doble composición, ¿sí? Entonces, por eso se llaman bifásicos. Tienen un componente estromal y tienen un componente epitelial, ¿sí? Entonces, el tumor más frecuente es bifásico, componente estromal y componente epitelial, ¿sí? Y generalmente la edad de inicio o de aparición es más común antes de los 30 años, ¿sí? O sea que en mujeres jóvenes. Los fibroadenomas, como todo tumor benigno, son bien delimitados, nodulares, ¿verdad? Tienen una coloración homogénea, no infiltran estructuras vecinas. Dijimos que tenía un componente estromal, ¿sí? Que es ¿verdad? Este es el estroma del fibroadenoma, el estroma, todo esto está aquí, y un componente epitelial, ¿sí? Que es que son estas glándulas que se forman así dentro del estroma, ¿sí? Entonces, recuerda, es el tumor más común a nivel de la mama, es benigno y es un tumor bifásico. Tiene un componente estromal, ¿sí? Y un componente epitelial. Entonces forma estas glándulas así alargaditas, ¿sí? Glándulas alargaditas, pero regulares. Macroscópicamente, esto es un fibroadenoma. Ven que tiene una coloración homogénea, están bien delimitados, ¿sí? Tienen una pequeña cápsula que aquí se ve, esta es su cápsula, una pequeña cápsula. Estos también son leiomiomas, fibroadenomas, ¿sí? Ya cuando nosotros tenemos una mayor ramificación de este componente epitelial, tenemos otro tipo de tumor que se denomina tumor filodes, ¿sí? Tumor filodes. El filodes puede ser filodes benigno o filodes maligno, ¿sí? Dijimos que el fibroadenoma, la edad de aparición más común era antes de los 30 años. Sin embargo, el tumor filodes es más común en personas ya de edad avanzada, 60 años para adelante, ¿sí? Más de 60 años. También, igual que el fibroadenoma es un tumor bifásico, puede ser de bajo grado o de alto grado, de bajo grado de malignidad, o sea que sería el tumor filodes benigno, que al decir de bajo grado de malignidad quiere decir que es muy probable que no invada estructuras vecinas ni no produzca metástasis, ¿sí? Y los de alto grado son los malignos, el filodes maligno, ¿sí? Que va a invadir estructuras vecinas, va a infiltrar estructuras vecinas y puede producir metástasis, ¿sí? Las metástasis son hematógenas. Entonces aquí vemos una diferencia muy evidente con respecto al fibroadenoma. Dijimos que son bifásicos, entonces tienen un componente estromal, que es esto, ¿sí? Y un componente epitelial, que es esto. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre un fibroadenoma y un tumor filodes? Fíjense, este componente epitelial, estas glándulas son ramificadas, se les denominan asta de ciervo. ¿Saben lo que son las astas, verdad? Son los cuervos. Los cuernos, perdón, los cuernos, entonces son muy similares a los cuernos de los ciervos, ¿sí? Entonces, asta de ciervo. Les voy a poner el fibroadenoma. Fíjense, el fibroadenoma tienen glándulas regulares, ¿sí? Que apenas tienen aquí una bifurcación, pero tienen un contorno bien regular, ¿sí? No están ramificados. Sin embargo,
las glándulas del tumor filodes sí, están bastante ramificados, como si fuesen los cuernos de los ciervos, ¿sí? En asta de ciervo, entonces se le llama. Además, fíjense el epitelio. El epitelio ya es pseudoestratificado, ¿ven? Ya tiene el núcleo en diferentes niveles, pseudoestratificado. Sin embargo, en el fibroadenoma tiene una sola capa de células epiteliales, ¿sí? Aquí tienen varias imágenes de tumores filodes. Aquí está ramificado, tienen bordes irregulares. Aquí un poquito más cerca. No se ven muy bien las otras imágenes. Fíjense aquí, miren cómo están todos ramificados, ¿sí? El componente epitelial, ¿sí? Aquí, fíjense, están bien ramificados. No son regulares como los fibroadenomas. Los fibroadenomas generalmente suelen ser así, nada más, ¿sí? Una glándula, ¿verdad?, regular. Sin embargo, el tumor filodes ya suelen ser tumores más grandes y tienen el componente epitelial ramificado, ¿sí? En asta de ciervo, recuerden eso. Entonces el filodes puede ser filodes benigno, que es el que no va a dar metástasis, el que no va a infiltrar otras estructuras, y el filodes maligno es el que tiene atipia a nivel del componente epitelial, es el que por esa atipia, ¿verdad?, va a infiltrar estructuras vecinas, es el que tiene posibilidad de metástasis, ¿sí? Filodes benigno, filodes maligno. Los papilomas intraductales eran el otro tipo, creo que son el número 4. Número 4, papiloma intraductal. Entonces son lesiones solitarias de uno de los conductos galactóforos. Entonces tenemos los conductos galactóforos y en esos conductos galactóforos se producen pequeñas lesiones, ¿sí?, donde se forman estructuras, como su nombre dice, papilares, ¿sí? La edad de aparición en mujeres de edad avanzada, mayor a 60 años o alrededor de los 60 años. Generalmente estas mujeres consultan por secreción serosanguinolenta por el pezón, ¿sí? Pero recuerden que generalmente cuando hay un carcinoma de mama, suele haber lo mismo, ¿verdad? Suele haber secreción por pezón. O sea, la secreción por pezón es uno de los signos de carcinoma de mama. Por eso se suele a veces confundir, ¿verdad?, un papiloma intraductal con un cáncer de mama, ¿sí? Porque ambos producen secreción serosanguinolenta. El 80% de los papilomas intraductales producen secreción sanguinolenta por el pezón. Se asocian un 30% al carcinoma en mujeres en mayores de 60 años. Eso quiere decir que de cada 10 mujeres de 60 años que acudan por sangrado por pezón, por ejemplo, 3 van a ser por carcinoma de mama, ¿sí? Histológicamente, entonces dijimos que había dilatación de los conductos galactóforos y se producía una estructura papilar dentro de estos conductos, ¿sí? Entonces tenemos aquí, este es el conducto galactóforo, y dentro tenemos esta estructura papilar, ¿sí? Toda esta estructura papilar. Como toda estructura papilar, tiene su eje fibrovascular, que corresponde a esta parte, ¿sí? Todo esto son ejes fibrovasculares. Pero si nos acercamos y estudiamos histológicamente las células, ¿verdad?, de ese epitelio, vemos que no tienen atipia, ¿sí? No presentan atipia. Aquí tenemos otro conducto galactóforo y en la luz vemos esta estructura papilar, ¿sí? Vemos esta estructura papilar. Entonces estos son los papilomas intraductales. Metaplasia apócrina, ¿sí? Apócrina. No se observa metaplasia apócrina.
en los papilomas intraductales no se observa. Se puede observar en otra zona de la mama, ¿verdad? Metaplasia apócrina, pero no, o sea, la metaplasia apócrina no es un componente del papiloma intraductal. Vemos aquí, esta es la citología, y esto es la histología, ¿sí? Como siempre les digo, tenemos una mujer que presenta secreción por pezón, entonces, ¿qué es lo más accesible que podemos hacer nosotros como médicos? Hacer una citología de esa secreción. Entonces, tiene secreción por pezón, agarramos una lámina, ¿verdad? Y tomamos muestra de esa secreción y coloreamos y observamos, ¿sí? Entonces, es lo más sencillo. Antes de punzarle, antes de pedir una mamografía, ¿verdad? Tomamos una citología de esa secreción. Entonces, allí vamos a ver que no se presentan células malignas, ¿sí? Todas estas son células del epitelio, ¿ven? No hay células malignas. Y aquí tenemos la histología, ¿verdad? Después ya se realizó su biopsia y entonces tenemos aquí, esta es la dilatación, toda esta es la dilatación, y en la luz se ubica esto, ¿verdad? Que esta estructura papilar, ¿sí? Papilar tiene papilas, tiene eje fibrovascular, ¿sí? Es un tumor benigno, ¿sí? Entonces es un papiloma intraductal. Y el que sea intraductal hace, ¿verdad?, que justamente la mujer tenga esa secreción serosanguinolenta, porque hay una inflamación, hay una dilatación de esos ductos mamarios. ¿Tienen alguna